Tiene muchas ventajas. Yo no voy a hablar de lo que es Big Data, porque ya lo han definido todo y además me ahorro meter la pata, porque yo soy uno de esos que no tiene claro cuál es el sentido según con quién habla. Así que me voy a olvidar de la teoría y voy a poner dos ejemplos muy concretos, o sea, totalmente aterrizados, algún gráfico en Excel, por cierto, algún gráfico, pero dos ejemplos muy concretos del uso de analítica para extraer valor, como decía Vidal, a estos datos, a este Big Data. Y además me ha gustado mucho verlo de Vidal porque es la necesidad número uno de los directivos, eso no lo sabía, que es extraer valor de las redes sociales, o sea, entender lo que la gente dice. Hace unos días se celebró este congreso en Granada, un congreso sobre Twitter, que no lo conoce nadie, pero fue trending topic mundial, esas cosas que le encantan a los de Twitter, y va mucha gente, incluso de Estados Unidos vino alguien de Twitter, y me plantearon en una mesa redonda un reto. La mesa redonda era sobre la tragedia del tren de Santiago, el Alvia, que descarriló. Después de mí habló este señor, lo cual fue bastante complicado tener detrás a este señor hablando, y también hablaba gente del 112, ellos dicen 112, no 112. Y hablaban de cómo Twitter ha sido la herramienta número uno de comunicación en este siniestro, número uno, en todos los sentidos. Fue la primera noticia que se tuvo, fue un tweet, y ellos usaban Twitter para comunicarse porque además los teléfonos se colapsaron en la zona, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, ¿puedes extraer información útil para el servicio 112, para el servicio de emergencia? Vamos a ver si lo conseguimos, ¿no? Que Twitter es una fuente de información ya nadie lo duda. Yo puedo buscar por cualquier herramienta, que hay muchas, y obtener frases concretas de una persona concreta, de un día concreto, ¿no? Es una fuente de información y por tanto, es poder, ¿no? Y eso está claro, ¿no? El problema es cuando empieza a buscar cosas más interesantes. Me preguntaron por curiosidad si había muchos tweets en inglés y busqué, casi todos hablan de Cristiano Ronaldo, encima parece que es una noticia falsa, pero esto era en inglés. En español las cifras eran otras. Simplemente usando estas palabras y hashtags empezamos a encontrar en solo los primeros 3 días, empezamos a encontrar ya unos números que empiezan a ser difíciles de manejar, ¿no? Sumando esos 5 hashtags, y había algún otro, estamos hablando de 1.400.000 tweets. Esto ya es un volumen de información difícil de manejar. Hombre, Big Data, bueno, comparado con otros valores de petabytes, pues no es Big Data, probablemente desde el punto de vista cuantitativo. Pero hay que tener en cuenta que esos tweets no son solo números, es conversación. La gente en esos tweets no da un valor, sino que da una opinión, pone una foto, habla de ella, la comenta, hay una frase. O sea, esto ya no es información, esto ya es caos. Esto es un maremándum de 1.400.000 frases, lo que llamamos por aquí, llaman por aquí, yo también lo usaba antes, Big Data desestructurado. Esto probablemente sí se puede llamar Big Data, y extraer información útil para los sistemas de emergencia es un reto. O sea, puedo convertir ese caos en información útil, ese es el reto, ¿no? Bueno, empezamos a trabajar, lo primero empieza a quitar duplicados. A la gente en Twitter le encanta hablar de followers, de retweets, pero bueno, aquí lo que queremos es entender el contenido, los datos cuantitativos no. Bueno, quitamos los tweets que van más a sentimiento de todos con Galicia, además vamos a intentar extraer solo los que me gustan desde el punto de vista de emergencia. La cosa se simplifica un poco, pero sigue siendo un volumen, 49.000 frases, que no puede leer una persona casi en tiempo real para poder ver la información interesante, ¿no? Entonces hay que procesarlo. Pero el lenguaje natural es muy delicado. El lenguaje natural, la forma en que hablamos las personas, lleva lugar a muchas confusiones. La tendencia normal era buscar palabras que me digan algo. El problema es que las mismas palabras, y casi en la misma situación, o incluso en una frase distinta, pueden significar cosas totalmente diferentes. O sea, estas frases que son uno de los tweets es el de abajo, pues esas frases, si utilizamos simplemente palabras, no va a significar lo que una máquina parece obvio que encontraría, ¿no? Es bastante complicado. Hay una solución, que es lo que hace mucha gente, cuando digo gente me refiero a empresas, que es revisión manual. Por ejemplo, Telefónica tiene el 1004 de Twitter, que tiene una equivalente al 1004, tiene 20 personas leyendo todo lo que entra. 20 personas, y no son estos números de los que hablamos, ¿no? Bueno, esto es muy caro,
y esto sobre todo es muy lento. Tan lento que cuando tenemos volúmenes altos es imposible. La tendencia a coger simplemente muestras. Entonces ya vamos al análisis estadístico de muestras y demás. Hay otra opción, que es lo que hace casi todo el mundo. Cuando digo casi todo el mundo, son sobre todo empresas de software, que lo que nos gustan a los ingenieros pues son las columnas de palabras. Busco la palabra terrible, busco la palabra gobierno y ya tengo un tuit negativo respecto a la actuación del gobierno. Pero como decía antes, esto provoca muchísimos errores, muchísimos. Me decía a mí no, decía un director de marketing en un foro de este estilo, un 80% de errores, que ya hay que hacerlo mal para tener un 80% de errores, porque echar una moneda al aire sale mejor, ¿no? Pues él hablaba de un 80% de errores, ¿no? Bueno, realmente esto no sirve para nada, un 80% de errores es mejor no tenerlo, ¿no? No sirve. Y esta es la situación en la que están muchas herramientas, muchas, iba a decir de la competencia, pero no quiero que suene así, muchas herramientas que se limitan a contar palabras. La otra solución, y parece una tontería, pero es importante, es volver al colegio y volver a lo de sujeto, verbo y predicado, complemento directo. Yo soy ingeniero, pero he vuelto al colegio en esto, además que a veces ha sido divertido, adjetivo, sustantivo, y encontrar las relaciones entre las palabras, no solo en las frases sencillas, que estás chupado, no, en las frases complicadas. Y un buen análisis lingüístico es capaz de predecir perfectamente o de determinar las palabras que están relacionadas en la frase. Eso es análisis sintáctico. Mucha gente habla, no sé por qué, del morfológico, no sé, esa palabra tiene algún tipo de atracción. Análisis sintáctico aquí es la clave, ¿no? Y eso me permite extraer esta información porque el lenguaje natural, siendo como es muy ambiguo y variado, tiene reglas que me permiten extraer. Esto sí ya es información estructurada. O sea, yo puedo convertir esa frase del lenguaje natural, que es bastante complicada de manejar, en una información estructurada. Esto es lo que hacemos nosotros con esos 50.000 tweets. La lista de tweets llegaría hasta más allá de la línea 6, estaría 50.000 líneas, y vamos a intentar extraer esas frases concretas, esos tweets que le interesan al sistema del servicio de emergencia. Bueno, cuando le pasamos la trituradora, como ponía el embudo Jesús, la trituradora de análisis lingüístico, ya empezamos a obtener cifras manejables. Solo hay 2.200 objetos. Objetos es tren, objetos es accidente, objetos es heridos o muertos. Pues solo hay 2.200, o sea, la gente lógicamente repite las palabras, por supuesto, y solo hay 680 calificadores. Calificadores, casi todos son adjetivos, pero hay otros como una expresión como ser simpático, o tengo uno que no viene al cuento que decía, esta pizza, me acuerdo con Telepizza, esta pizza está de muerte. Bueno, estar de muerte es un calificador positivo, a pesar de que tiene la palabra muerte, ¿no? Bueno, en este caso, mal ejemplo quizás, 680 calificadores. Ya son cifras manejables, pero sigue siendo muy complicado pintar un Excel con 2.200 rectangulitos. Entonces hay que agrupar, y aquí viene la semántica de la que se habla tanto, ¿no? La web semántica. La web semántica es esto, es coger esos 2.200 objetos de los que la gente ha hablado, que yo a priori no sé cuáles son, y clasificarlos en categorías y subcategorías, de forma que yo tenga una taxonomía, se habla, o ontología, dicen otros, en fin, una clasificación. Esto toda la vida se ha llamado thesaurus, pero no sé por qué se usan ahora esas otras palabras que son casi sinónimos. Bueno, tengo esos 2.200 ya clasificados en unos grupos manejables, que yo puedo pintar, y lo mismo hago con los calificadores, y esto se ha llamado toda la vida sinónimo, ¿no? Bueno, tengo sinónimos, y de esta forma ya puedo pintar unos gráficos en los que en vez de este pequeño caos, pues tengo algo pues, tan visible como este Excel, por cierto, en el que ya se puede empezar a comparar muy bien de qué habla la gente. En este caso concreto, en el otro ejemplo no, pero en este caso concreto, ese color verde, rojo o gris, que significa positivo, negativo o neutro, no dice nada porque es una información básicamente negativa. Se habla de muertos, se habla de heridos, se habla de tragedia. Pero, en fin, es interesante en algunos casos, como la veremos muy de marketing, saber si hablan no bien o mal, o sea, pero no cuánto, es aquello de lo importante es que hablen de mí, aunque sea mal. Bueno, eso está bien para Belén Esteban, pero no para Adidas, ¿no? O no para el Real Madrid. Entonces, esos colores en este caso no son muy importantes en marketing de producto y de marca sí. En fin, decía que ya podemos pintar algo mínimamente inteligible. Estas son esas subcategorías de las que hablaba antes, esa taxonomía, ¿no? Esa agrupación. Y ahora ya sí puedo comparar, ver que la gente, no sé si se lee,
es muy solidaria, o sea, la mayoría de esos comentarios eran sobre solidaridad y apoyo, la mayoría, y eran minoría los que interesaban. Por eso aquello que también se ha dicho aquí de sacar el grano de la paja. Si yo quisiese buscar noticias porque necesito fotos y vídeos, también desde el punto de vista constructivo de ver lo que ha pasado, pues puedo irme solo a ellos, ¿no?, en el que se ha hablado de estos temas. Si lo que busco es información más útil para emergencia, pues puedo ver número de fallecidos, número de heridos, ¿no?, esto que está agrupado en función de categorías. O si lo que quiero es saber cómo ha reaccionado la gente criticando al gobierno, pues bueno, todavía no estaba muy mal porque eran los 3 primeros días. Luego esto creo que empeoró mucho, pero en fin, en los 3 primeros días no había casi crítica al gobierno. Hay otro punto de vista que decía que es, en vez de agrupar por objetos, agrupar por calificador. Esto te da mucho el sentimiento de una marca. ¿Qué calificador le usa la gente cuando se refiere a tu marca? En este caso, repito, no es muy representativo porque se hablaba de un accidente, pero lo interesante es que cuando lo agrupamos en grandes familias, aquí están todos los tweets, están aquí. Lo que vemos, no sé si se ve, es que las críticas, todo lo relacionado con críticas, por lo menos en los primeros 3 días, era mínimo. O sea, realmente la gente no estaba criticando todavía, estaba expresando el sentimiento de dolor, de tristeza, de apoyo, e incluso hablando muy bien de los equipos de emergencias, ¿no? O sea, que esa fama que tenemos los españoles de criticar, en este caso no se da, ¿eh? Hay una vuelta de tuerca más, que es juntar las dos ramas de información, de qué hablan los objetos y qué están diciendo los calificadores. Y tenemos simplemente otro punto de vista, ahí vuelven a estar todos los tweets, todos, y lo que vemos es que aparte de esos de apoyo que ya hemos visto que son mayoritarios, hay una pequeñísima parte que es útil para emergencia. De hecho, tan pequeñísima como que son solo 48. De los 49.000, solo hay 48, con algún margen de error, por supuesto, en los que yo de verdad encuentro esa información que sí que alguien de emergencias puede leer, ya 48 es más que manejable, para buscar un número de teléfono, la sangre, dónde está donando la gente, incluso gente que se ofrecía, ¿no? En fin, esto es lo que se llamaba, nosotros llamamos sacar valor de ese Big Data, de ese estructurado. Otro punto de vista es ver los usuarios, como esto era un congreso de Twitter, pues los mostramos los usuarios de Twitter, los más activos, y aquí lo interesante es que aparte de noticias y algún tipo muy raro de arriba, este señor parece que es alguien que retuitea automáticamente mucho, se detectan cosas curiosas. A mí me llamó la atención esta barra gris, y digo, este tal Felipe Mateo, ¿este quién es? Porque tanto gris, y bueno, debe ser un robot, ¿eh? Debe ser un robot porque cuando ves los tweets son todos exactamente iguales. Bueno, en este caso no sirve para nada, para los community managers es una información muy interesante. Igual que se cazan muy bien a los robots, se cazan muy bien a los trolls. Los trolls, que insisto, aquí el rojo no es representativo, pero a veces te llama una sorpresa como un usuario de Twitter o de Facebook es un auténtico troll, porque lo único que dice es negativo, negativo y negativo. Ese tiene que ser un troll porque algo bueno habrá que decir, ¿no? Bueno, este es el ejemplo y al final la conclusión es, ¿podemos extraer información? Y sí se puede extraer utilizando Big Data, en este caso desestructurado, se puede extraer. Bueno, como este era un caso muy singular, quería poner uno mucho más breve, mucho más sencillo, un caso muy del día a día de lo que hacemos habitualmente y que vuelve a responder a lo que decía la necesidad de las empresas. En este caso, cliente TBWA, una empresa de marketing, y hace la campaña del año pasado de las camisetas del Corte Inglés, de las camisetas del Real Madrid. Una campaña con muchísima repercusión mediática en el que mostraban las 3 camisetas. La gran preocupación de Adidas, que es el cliente final, es la camiseta naranja, que creo que todos hemos visto comparada con los uniformes de los barrenderos, no sé si de los que recogen la basura de Madrid o de qué ciudad. En fin, ha habido bastante cachondeo, por decirlo llanamente, en Twitter sobre la camiseta naranja. Y estaban preocupados, entonces querían comparar las 3 equipaciones y nos pidieron hacer un análisis, este es muy marketingiano. La parte cuantitativa era espectacular, o sea, aquí ya hablamos pues, de una cifra tremenda. Ese pico, bueno, este fue el partido de homenaje al Raúl, que tuvo su propia camiseta, ¿no? Y las cifras son de 300, picos de 300.000 tweets, ¿no? Y luego, pues si vemos otros, no voy a entrar en detalle, pero estos son, bueno, pues cada vez que juega el Real Madrid a fútbol, pues evidentemente hay un pico tremendo, ¿no? Bueno, ahí la parte cuantitativa está bien, pero no me interesa. Yo me interesa decir qué hay ahí dentro, ¿no? Esto sí que es Big Data de verdad, ¿no? Porque aquí son millones, ¿no?
Bueno, no voy a entrar, insisto, en detalle, aparte que no, me han dejado que lo comente, pero no tampoco quería, hombre, no cuentes todo. Dice, bueno, una visión por encima de cómo fue. Fue muy bien, fue muy bien. Verde y rojo aquí sí que es un producto que sale fenomenal, ¿no? El rojo es mínimo, sobre todo en la blanca, que es la home es la de casa, ¿no? La BTS da, joder, no me acuerdo, BTS, todo lo ponen en inglés, no me acuerdo. No me acuerdo BTS lo que era, pero era la azul, si no me equivoco mal. No, en vez de azul le ponen BTS y nos lían a todos, ¿no? Y comparábamos todas. Y la naranja, que vino después, porque no se usó hasta bastante avanzada ya la temporada, bueno, insisto, comparación. La naranja aparece por allí y efectivamente tenía un pico rojo. Tenía un pico rojo que se sabía, pero lo curioso es que no estaba mal del todo. O sea, dentro de que había negativos, cuando ya entramos en detalle, bueno, esto me lo voy a saltar porque es un detalle de por qué había rojo, cuando ya entramos con detalle, y voy a correr porque los gráficos siempre aburren, vemos que efectivamente más o menos había mitad y mitad, verde y rojo, positivo y negativo, y había gente que le gustaba mucho y había gente que realmente no le gustó. No mucho, pero 50-50 con los positivos. Esto en el blanco y en el azul no pasó, pasó solo en la naranja, pero bueno, se vieron aliviados de que había también algunos fans de me encanta la camiseta naranja, había algunos, ¿no? Luego no salió mal del todo. Si vamos a los calificadores, pues la gente le encanta, deseada, por fin, en fin, la gente es muy pasional con el fútbol. Y con la naranja, como digo, que es este, específico de naranja, pues aunque hay calificadores negativos, incorrectos, fea, había gente que puso es muy fea o algún sinónimo, pero realmente, insisto, estaba la cosa compensada y no fue mal del todo. Quizá coincidió con la presentación de Bale, quizá eso ayudó, porque Bale le dio también un pico de repercusión importante. Bueno, este es el ejemplo del Corte Inglés, del Real Madrid. Digo, muy de marketing, esto lo estamos haciendo todos los días, creo que todo el mundo sabe la fuente de información que hay, pero realmente sin un análisis con mucho cuidado es imposible extraer información de ese caos. Muy bien, eso es todo.